Bueno, la verdad que contundente. El momento es ahora. Pero también, tal vez muchos tengamos la pregunta picando. Estamos en estas latitudes, estamos en Latinoamérica. ¿Se puede desatar la innovación desde acá? ¿Este contexto nos frena o nos impulsa? Y en definitiva, ¿qué han hecho diferentes los distintos? Porque hemos visto que muchas personas lo han logrado. Los quiero invitar ahora a Jerry Garbulski. Es director de TED en español, es el organizador de TEDx Río de la Plata y además el autor del podcast Aprender de los Grandes, a que nos ayude a animarnos a pensar en el futuro y en la innovación desde la abundancia. Un aplauso muy fuerte a Jerry. ¿Vieron que a veces hay coincidencias totalmente inesperadas, de esas que ves y decís, ¿qué? Les cuento una que me contaron hace poquito. Está este tipo bañándose en el Mediterráneo, en una playa en el Mediterráneo hace un tiempo. Nadaba en las olas y de repente en una de las vueltas que da se le cae la alianza, el anillo de matrimonio se le cae al agua. El tipo se desespera, obviamente busca entre el agua, la arena, no encuentra el anillo y lo dio por perdido. Se fue muy bajoneado. 12 años después, este mismo tipo estaba cenando en Nueva York y pide pescado. Agarra los cubiertos, abre el pescado y el anillo no estaba dentro. No. Es muy loco, ¿no? Como a veces lo inesperado es lo esperable y lo esperable es inesperado. Y pensando en lo que se viene hacia adelante, en el futuro, con todos los cambios que venimos escuchando durante todo el día hoy, la gran pregunta es cómo nos paramos para enfrentar lo esperado y lo no esperado. Y para eso hay que innovar, para eso hay que pensar cómo todos los cambios van a cambiar nuestro comportamiento y qué vamos a hacer para aprovechar todo eso. Yo intenté innovar bastante a lo largo de la vida y en la inmensa mayoría de las cosas que intenté hacer, fracasé. Hace poquito me tomé el trabajo de hacer la lista de todas las cosas que había intentado y me di cuenta que para todas aquellas cosas que no habían funcionado, tenía una buena razón. Entonces compartí este hallazgo con algunos amigos y a todos les pasaba más o menos lo mismo. Todos habían intentado mucho, habían fracasado mucho y tenían buenas razones para explicar por qué no había funcionado en los casos donde no funcionó. Entonces me puse a pensar, ¿no será esto algo un poquito más universal, casi naturaleza humana, eso de la ingeniería de la explicación? Entonces agarré todas esas excusas que yo había usado, que mis amigos habían usado, eran como 50 en total, e hice una encuesta en internet preguntando a la gente cuál de esta usaste o escuchaste alguna vez. Contestaron como 4.000 y pico de personas, así que tengo el ranking de las excusas para no innovar. Y lo que quiero hacer ahora con ustedes es compartirles 4 de las más populares y ver si juntos podemos darlas vuelta para transformarlas de excusas a herramientas, a armas que podamos usar a la hora de innovar. ¿Les parece bien? Sí. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, gracias porque es lo único que preparé para hoy. Así que vamos. Es interesante, todas las excusas empiezan igual, ¿no? Todas las excusas empiezan con sí, hay que innovar, pero, ¿no? Cada vez que queremos empezar decimos el sí, pero famoso. Por ejemplo, la primera es, no sé a ustedes, pero a mí no se me cae una idea. Es difícil, ¿no? Es difícil tener ideas. Yo no voy a inventar la rueda, no voy a inventar la lamparita, no voy a descubrir la penicilina. Es difícil y cuando es tan difícil uno se paraliza. Veamos si lo podemos dar vuelta. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Esta es la parte interactiva. Tiren un número. ¿Hace cuántos años se inventó la rueda? Griten. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3.000. ¿Quién da más o menos? ¿Por ahí? 6.000. ¿Alguien da más o menos? 6.000 años. Bueno, la respuesta correcta es la rueda se inventó hace mucho. ¿Sí? De hecho, es interesante, la rueda es prehistórica. No hay un documento de alguien que se haya levantado una mañana y haya escrito una cosa redonda, estaría buenísima. Y los historiadores se pelean entre 5.000 y 10.000 años. La rueda se inventó hace mucho. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija? Esta es más difícil. Estaban los baúles grandes, ¿se acuerdan que nuestros antepasados usaban para mudarse en los barcos? Hasta que se fueron achicando esos baúles y algo que hoy veríamos y diríamos, sí, una valija,
más o menos en el año 600. Año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera patente para una valija con rueditas es del año 1970. Eso quiere decir, queridísimos amigos del IAE, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo durante 1400 años. Estaba la valija, estaba la ruedita. 14 siglos tardamos en hacer esto, que hoy vemos y decimos, es obvio. ¿No es re loco? ¿Por qué tardamos tanto en hacer algo que hoy vemos y decimos es obvio? Hay gente que dice no había superficies lisas. Es interesante, no había tantas superficies lisas y con las pocas que había, un par de rueditas hubiese estado bueno. Para mí la razón es más profunda. Para mí la razón por la cual nos llevó tanto tiempo hacer algo que hoy nos parece obvio es que hasta hace unos 40 o 50 años la gente que podía viajar tenía suficiente plata como para que otro le lleve la valija, que otro la cargue. Y entonces no sentía la necesidad en el cuerpo y entonces el que diseñaba, fabricaba y vendía las valijas lo hacía para que se lo compre alguien al que no le importaba tener que cargarlo. De hecho, quizás algunos de ustedes se acuerdan, la primera valija con rueditas no se parecía en nada a esto, ¿no? Era mucho más parecido a esto, a lo cual le habían puesto 2 rueditas pésimas y un piolín, era como una correa de perro, ¿no? Íbamos por Ezeiza o por el Aeroparque con eso y se nos caía para un lado, para otro. Era horrible el diseño de esa valija inicial. El primer diseño que se parece a lo que usamos hoy es más reciente todavía. Es de 1982 y el dueño de esa patente es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El tipo este tenía que cargar su valija y enseguida hizo 1 más 1 y le puso ruedas a la valija. Y yo me puse a pensar con esto de que a veces nos paralizamos porque no se nos ocurren grandes ideas. Si miran la innovación alrededor nuestra, toda la innovación se parece mucho menos a inventar la rueda y mucho más a ponerle ruedas a una valija. Es decir, el juego de la innovación consiste en ver qué ya hay y cómo lo podemos combinar de distintas maneras para resolver un problema o mejorarle la vida a alguien, como hizo el que le puso ruedas a la valija. Y cuando uno se da cuenta que es un juego, es como si uno tuviera Legos, Rastis o Mis Ladrillos, la marca que más le guste, es como ver las piezas que ya hay y ver cómo podemos juntarlas de maneras nuevas para ver si funciona para algo. Es un juego que en la mayor parte de las veces vamos a perder. Es decir, lo que probamos no va a funcionar para nada. Pero de vez en cuando le vamos a estar poniendo ruedas a una valija. Y cuando uno lo piensa así, como un juego, es muy distinto cómo se acerca al momento de innovar. Son otras reglas de juego. Y es mucho, y baja la pretensión. No tengo que ser tan genio como para inventar la rueda, tengo que ser suficientemente inteligente como para animarme a jugar. Vamos con el segundo sipero. Este es el más popular por afano. Este es el que en la encuesta gana por afano. Y la gente dice, bueno, no tengo la plata, el lugar donde estoy no tiene la cultura de innovación. Hay gente incluso que dice, tengo una idea espectacular, pero es ilegal. Sería como una restricción. Y entonces yo creo que es muy popular esta porque es echar la culpa afuera, ¿no? No es un problema mío, es problema de afuera, de esas restricciones que tengo. Vamos a ver si la podemos dar vuelta. Para eso les quiero contar la historia de este señor. Este es Phil Hansen, es un artista de Estados Unidos que le encanta dibujar. Desde muy chiquito dibuja y dibuja con una técnica muy especial que se llama el puntillismo. ¿Oyeron hablar del puntillismo? Es una técnica bastante antigua de los impresionistas que consiste en hacer dibujos haciendo puntitos. Esos dibujos que si los mirás con una lupa se ve algo así, pero que si te alejas ves cosas de este estilo. Es, como les decía, una técnica muy vieja, pero él la perfeccionó. Phil era considerado el puntillista moderno. Él publicaba, exponía, vendía sus obras y le iba muy bien como artista. Hasta que un día estaba por hacer una de estas obras, agarra el lápiz, va a hacer el primer puntito y en el momento en que está por apoyar el lápiz en el papel, nota que la mano le tiembla un poco. Entonces agarra el lápiz más fuerte y la mano le empieza a temblar más fuerte. Y si uno es puntillista y te tiembla la mano, no podés hacer puntitos. De hecho, él decía que más que puntitos se parecían a renacuajos. Y uno, para hacer las obras que hace Phil, no puede estar temblando cuando lo hace. Fue al doctor, nadie le pudo curar el temblor, y Phil tuvo que dejar de dibujar, dejar el arte y se deprimió. Durante 3 años tuvo una depresión muy severa, en la cual esencialmente estaba tirado en la cama. Pasaron esos 3 años y viene un amigo y le dice, Phil, no puedo verte así,
vamos a pedir una segunda opinión. Vamos a ver a algún neurólogo a ver si te puede curar tu temblor. Fueron al neurólogo, los mandó a hacer un montón de estudios, volvieron, el neurólogo revisó los estudios y le dijo, Phil, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, no solo no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor. Todo mal. Phil, obviamente muy perturbado por las malas noticias, estaba yendo del consultorio del médico y en el momento en que está saliendo, el doctor le dice, Phil, ¿por qué no abrazás el temblor? Y Phil, que estaba mal por la mala noticia, no prestó mucha atención a ese comentario del doctor, pero le quedó dando vueltas en la cabeza. Phil, ¿por qué no abrazás el temblor? ¿Qué habrá querido decir el doctor?, se preguntó Phil cuando llegó a la casa. ¿Será que puedo dibujar temblando? Phil agarró un lápiz que tenía en la casa e intentó dibujar temblando. Y la verdad es que cuando uno tiembla e intenta dibujar, le salen los garabatos que nos salen cuando estamos en jardín de infantes. Pero si uno es Phil Hansen, si uno es talentoso, si uno practica, puede hacer cosas maravillosas. Este no es el primer dibujo que hizo así, pero después de practicarla empezaron a salir estos dibujos y empezó a replicarlos, empezaron a gustar y de repente los estaba publicando, los estaba exponiendo, los estaba vendiendo. Y no solo había salido de su depresión y había vuelto al camino de la creatividad, sino que estaba dibujando de una manera que nunca nadie antes había dibujado. Había creado algo nuevo. Ya no estaba imitando a los impresionistas. Estaba contento, estaba feliz. Pasaron algunos meses, 3, 4 meses, y él estaba por empezar una de estas obras y página en blanco, no se le ocurrió qué hacer. Pasó un minuto, una hora, un día, una semana, un mes y la hoja seguía en blanco. Y Phil dijo, ya sé, tengo que hacer lo mismo que hice la vez pasada. Así como el temblor fue mi puerta de entrada a crear cosas nuevas, veamos qué otras restricciones tengo y usémoslas a mi favor. Está buena la idea. Hizo introspección y después de pensar bastante qué otras restricciones tenía, llegó a la conclusión que más allá del temblor no tenía otras restricciones. Y ahí tuvo lo que es para mí una idea brillante. Phil dijo, si no tengo restricciones, ¿por qué no me las invento? Y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía para ver si podían ser fuentes de nuevos caminos creativos. Les cuento alguna de las que probó Phil. Un día dijo, ¿qué pasa si mi próxima obra de arte no puede usar en insumos más de $1? Vendría a ser una restricción presupuestaria. No sé si escucharon el término alguna vez. Phil vive enfrente de un local de Starbucks. Cruzó la calle, fue al chico, a la chica que atendía al Starbucks y le preguntó si le regalaba alguno de los vasitos. Le regaló 50 vasitos. A mí no me regalan nada en Starbucks, no sé ustedes, pero le regaló 50 vasitos de Starbucks, volvió a su casa, los apiló, tenía un lápiz negro en su casa que le había costado 85 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, y con esas cosas hizo esto. Es bueno, Phil, ¿no? Este es un dibujo que a mí me gusta mucho, es un dibujo que me gusta mucho sobre este sustrato. Si este mismo dibujo estuviera sobre una hoja blanca, estaría bien, es un buen dibujo, pero no me llamaría tanto la atención. La fuerza conceptual de este dibujo tiene que ver con cómo está integrado con el sustrato. Y ahí Phil se acordó de una discusión antiquísima del mundo del arte sobre la tensión entre el fondo y la figura, el sustrato y la obra, y se dio cuenta que esa tensión no estaba usada al máximo. Entonces se dedicó durante un tiempo a hacer obras de arte que se caían conceptualmente si esa integración no era perfecta, y creó cosas que nunca nadie había hecho antes, gracias a esta restricción autoimpuesta. Les cuento una más. Un día dijo, ¿qué pasa si mi próxima obra de arte de insumos solo puede usar un alfiler y una banana? No me pregunten cómo se le ocurrió, cosas de artistas, pero resulta que si alguna banana con la cáscara la pinchás con un alfiler, ahí donde pinchás se oxida la cáscara y cambia el color. Entonces con un alfiler y una banana uno puede tatuar la banana. Después se pudre la banana. ¿Sí? Después los invito hoy a la noche que googleen tatú y banana. Tatú es tatuaje en inglés. Y van a ver que ahora en el mundo hay un montón de gente tatuando bananas. ¿Sí? Phil lo inventó porque estaba jugando, pero ahora hay un montón de gente que lo hace y lo hace mejor que él. Él lo inventó, pero no es el mejor. Les muestro algunos casos de otros artistas que tatúan bananas. Esta es una persona que dijo, ¿qué pasa si pongo 2 bananas? ¿Qué puedo hacer? E hizo esto.
¿Qué pasa si pelo parte de la banana y la otra la dejo con la cáscara, así o así? ¿Qué pasa si pongo 3 bananas? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta qué hora tienen? Porque tengo 4 bananas, 5 bananas, 6 bananas. ¿Qué pasa si aparte de la banana uso algún otro objeto, como en este caso o este otro? Yo tuve la suerte de conocerlo a Phil en un evento de TED, en donde trabajo, y nos quedamos charlando en un almuerzo y me contó las 50 cosas que probó, una tras otra. De las 50, solo 4 o 5 resultaron en cosas más o menos interesantes como esta. Las demás fueron caminos sin salida. Tuvo que matar esa opción después de probar, pero tuvo que probar las 50 para encontrar las poquitas que funcionaron. Entonces yo me puse a pensar con esta historia de Phil, que a mí me encanta, que muchas veces cuando peleamos contra las restricciones, quizás estamos haciendo algo que no está del todo bien. Vieron que muchas veces usamos una frase, ¿no? Hay una frase que trajimos de Estados Unidos, la tradujimos al castellano y la usamos para decirle a nuestros equipos que sean muy creativos. No sé si alguna vez la escucharon o la usaron. Piensen fuera de la caja. ¿Sí? Piensen fuera de la caja. Es una manera de decir a la gente, sé creativo. Si por un segundo pensamos que las paredes de la caja son las restricciones que tenemos hoy, quizás lo que la historia de Phil Hansen nos está diciendo es que de vez en cuando está bueno pensar dentro de la caja y ver cómo usar la fuerza de esas restricciones a nuestro favor. Es como la gente que hace judo. Yo no hago judo ni ningún arte marcial, pero en el judo, en el aikido y otros más me dicen que uno de los secretos es usar la fuerza del oponente y tu cuerpo para derribarlo. Esto sería como hacerle judo a las restricciones. ¿Cómo usamos la fuerza de las restricciones a nuestro favor? Está bien si de vez en cuando alguna de esas restricciones desaparece, pero si le dedicamos toda nuestra energía a pelearnos contra las restricciones, seguramente vamos a estar desaprovechando una gran oportunidad que tenemos de hacer algo dentro de la caja. ¿Vieron que a veces dicen que los argentinos o los latinos somos muy creativos? ¿Escucharon que a veces dicen eso? Yo no creo que seamos mucho más creativos que gente en otros lugares. Lo que sí sé es que tenemos más restricciones. Y cuando tenemos un problema, el mismo problema en Estados Unidos, en Europa, se compra un aparato que siempre cuesta $1.000.000 y tiene un botón rojo acá, que apretás y el problema está resuelto. Nosotros no podemos darnos ese lujo y entonces tenemos que meternos en profundidad a entender ese problema. Y no siempre, pero a veces encontramos la raíz, la causa raíz de ese problema y lo resolvemos por $2.50. Lo atamos con alambre, como alguien dijo antes. Y lo miran en el norte y dicen, wow, qué creativo. No, no me quedó otra. No me quedó otra. Entonces, si se escuchan a ustedes mismos o a sus equipos decir, sí, sí, pero hay muchas restricciones, digan, vamos todavía. Vamos a ver si las podemos usar para ser más creativos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos con 2 más. Esta también es muy popular. La gente dice, mirá, las cosas más o menos están funcionando. No probemos esa locura que estás pensando porque podemos arruinar todo, ¿no? Somos aversos al riesgo en general, no nos gusta tomar riesgos. Para eso les voy a contar otra historia, a ver si lo podemos dar vuelta. Esta vez no es la historia de un artista, es la historia de un árbol. ¿Oyeron hablar de las secuoyas? ¿Sí o no? Sí. Las secuoyas son árboles grandes, ¿no? Una secuoya como, esta es una secuoya mediana. Una secuoya grande puede medir el tronco en la base de diámetro 8 metros. Eso es más o menos de acá casi hasta la pared. Haría falta 25 de nosotros agarrados de las manos, como están tratando de hacer estos chicos, para abrazar el árbol. También son árboles muy altos, las secuoyas. Para darles una idea, un eucaliptus, un pino muy alto, puede medir 50, 60 metros de altura. Las secuoyas pueden llegar a medir 110 metros de altura. Pararse y mirar una secuoya desde abajo es una experiencia única en la vida. También son árboles muy longevos. Eso quiere decir que cada espécimen puede vivir muchos años. De hecho, hay secuoyas que están vivas hoy, que estaban vivas hace 3.000 años. Eso es más o menos cuando estaba Ramsés II en Egipto, para darles una idea de cuánto tiempo viven estos árboles. Aparte, crecen en pocos lugares, así de grandes, crecen solamente en California, más o menos a la altura de San Francisco, 3 o 4 horas en auto hacia el este. Hay un parque nacional que se llama el Parque Nacional Sequoia, está Yosemite y algunos más donde crecen estos en bosques. Uno va caminando por bosques de estos animales y parece estar en una película de ciencia ficción. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años cuando con mi esposa y mis 2 hijos fuimos de vacaciones. Tuvimos la suerte de ir a visitar estos bosques y nos quedamos charlando con una guardaparque, una de las mujeres que trabajaba ahí para preservar
a los bosques de secuoya. Ella nos contó una historia que a mí me voló la cabeza. Resulta, nos contaba ella, que en el año 1900, algunos de los pobladores de la zona que ya veneraban a las secuoyas dijo, che, miren qué cosa, cada tanto hay incendios en estos bosques. A veces son por negligencia humana, a veces por causas naturales, y no podemos correr el riesgo de que venga el fuego y destruya esta belleza y riqueza de la naturaleza que tenemos que preservar para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Con esa preocupación empezaron a montar grupos de bomberos voluntarios, gente que se juntaba cerca de cada uno de los bosques y cada vez que había un foco de incendio iban con la manguera y lo apagaban. Y durante todo el siglo XX no hubo que lamentar ningún incendio importante en estos bosques y los bomberos, varias generaciones de ellos, estaban orgullosos de estar preservando las secuoyas para el futuro. Hasta que, en el año 2000, alguien hizo otra observación. Dijo, miren qué raro, en los últimos 100 años no nació ninguna secuoya nueva. No había secuoyas bebés. Y está bien que vivan mucho, pero no viven para siempre. Y si no nacen nuevas, tarde o temprano nos vamos a quedar sin secuoyas. Se pusieron a ver cuál era la razón por la cual no había nuevas secuoyas y descubrieron que la razón era que habían apagado los incendios. Resulta que estos bosques tienen mucha hojarasca. Hojarasca son los palitos, las hojitas, la corteza, las piñas que van cayendo de los árboles y se arma un colchón muy profundo de hojarasca. Y paradójicamente la semilla de la secuoya es muy chiquitita. Y cuando cae y está el colchón, queda atrapada ahí. No llega al suelo, no le llega la luz, no le llega el sol, no llega a los nutrientes, no germina. Hoy sabemos que históricamente, antes de que los seres humanos estemos dando vuelta por este planeta, ya había secuoyas. Y sabemos que había incendios más o menos cada 10 o 15 años entre un incendio y el otro. Cuando venía el fuego, por causas naturales, quemaba rápidamente la hojarasca. Y cuando llegaba a la secuoya, era re difícil de prender. No sé si alguna vez trataron de hacer un asado, un fogón con un cacho de madera así. Es re difícil de prenderlo. Es más, la corteza de la secuoya puede medir hasta 40 centímetros de espesor y está hecho de un tipo de madera que es un aislante térmico natural. Es decir, la secuoya evolucionó para tener una simbiosis con el fuego que venía, quemaba la hojarasca, dejaba el suelo desnudo. A lo sumo le dejaba una quemadura superficial a alguno de los ejemplares adultos. Y sabemos hoy que en el año siguiente de cada incendio era cuando nacían las nuevas secuoyas. Cuando las personas de Estados Unidos se dieron cuenta de esto, primero, pobres los bomberos, ¿no? Estuvieron 100 años apagando el fuego y por poco les sale al revés de lo que ellos querían. Ellos tenían la mejor intención, pero por otras razones por ahí les salía al revés. Primero eso. Y lo segundo es que como son en Estados Unidos, dijeron tenemos que ponernos al día y hoy están organizando incendios programados. ¿Sí? Hoy uno va caminando por ahí y ve cosas como esta. Ahí abajo a la izquierda pueden ver un casco celeste que es un bombero que ahora en vez de ir con la manguera va con el lanzallamas y está prendiendo fuego al bosque. A mí me encantó esta historia. Nos contaba, ya pasaron 15 años de que empezaron a hacer los incendios y ahora ahí a la derecha ven una secuoya bebé. Y que si miran atrás hay una secuoya madura, no tan grande, pero que tiene una quemadura superficial de alguno de los incendios. Con mi esposa quedamos fascinados con la historia. ¿Les gustó la historia? Está buena, ¿no? Nos quedamos fascinados por varias razones y empezamos a extrapolar este tema de pensar en los incendios como una metáfora de la vida. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Unos cuantos. No sé los de ustedes, nosotros tenemos 2 hijos, los nuestros vinieron sin manual de instrucciones. O un 0800 para llamar a la mesa de ayuda, ¿no? Y con mi esposa nos tuvimos que hacer un poquito a los golpes, dónde le ponemos los límites, que sí, que no, y bueno, aprendimos un poquito. Matu es el hijo de una amiga, Matu tiene 4 años. Matu es kamikaze. Matu es uno de esos chicos que vive trepado a lo que sea. Es uno de esos chicos que vive cayéndose, lastimándose, llorando, sangrando, con moretones, todo el tiempo llorando. Yo a veces la acompaño a mi amiga y a Matu a la plaza y cuando vamos a la plaza, Matu cree que la hamaca no es para hamacarse, es para hacer equilibrio en el palo de arriba. Y yo le digo a mi amiga cuando lo veo a Matu ahí, le digo, decile que se baje, se va a matar. Y mi amiga, como si estuviéramos hablando del clima, me dice que se mate. Es el 4.º hijo varón, igual que los otros de mi amiga. Matu, cuando llegue a grande, si llega,
va no solo saber caerse, sino que va a saber levantarse. Nico tiene 7, 8 años. Nico es el hijo de un amigo de toda la vida. Y la relación entre mi amigo y Nico es la opuesta. Mi amigo está siempre atrás de Nico diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro, quédate sentado y ponete más protector solar. Esa es esencialmente la conversación de mi amigo con su hijo. Yo creo que a Nico nunca se lastimó. Yo creo que Nico no sabe llorar. Nunca lo escuché llorar. No sé. Cuando Nico sea grande, el día que se caiga no va a saber siquiera cómo caerse. Y obviamente esto es un espectro grande y no estoy hablando solamente sobre un tema físico, sino dónde ponemos los límites a nuestros hijos. Y con mi esposa nos quedamos charlando sobre esto y dijimos, ¿nosotros qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué sí, qué no? Bueno, estamos en algún lugar intermedio entre Matu y Nico, pero nos dimos cuenta que cada decisión de poner un límite a nuestros hijos o decirle que sí o que no, es decidir qué incendio queremos que fluya y cuál queremos apagar. Entonces ahora cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos hablamos de los incendios. Tenemos un idioma, un lenguaje para hablar sobre qué sí, qué no, cuáles son los riesgos que queremos tomar y cuáles no. Y esto obviamente no es solamente en el espacio de la crianza de nuestros hijos, por ejemplo en el mundo de los negocios, muchos de ustedes son personas de negocios. Hay una frase de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que dice más o menos así: la única estrategia de negocios que te va a garantizar que vas a fracasar es la estrategia de no innovar. Si innovas te puede ir bien o te puede ir mal, porque es riesgoso. Pero si no innovas por cómo está cambiando el mundo, tarde o temprano te va a pasar la planadora por arriba y vas a quedar como Kodak o Blockbuster. Lo dije un poco con mis palabras, pero ese es esencialmente el concepto de esto. Y yo me quedo pensando con esta frase de Mark Zuckerberg y una conclusión de esta frase es que la estrategia más riesgosa es la de no tomar riesgos. Lo voy a decir de nuevo porque cada vez que lo digo se me hace un cortocircuito en la cabeza. La estrategia más riesgosa es la de no tomar riesgos. Es la única que te garantiza que tarde o temprano vas a fracasar y no la viste venir. Entonces, queridos amigos, si ustedes escuchan a ustedes mismos o a sus equipos decir sí, pero no podemos tomar tanto riesgo, la respuesta es no te queda otra. La pregunta es qué riesgo vas a tomar, cómo lo vas a elegir, cómo lo vas a monitorear o mitigar para ver qué es lo que vas a aprender para hacer con nuestros hijos personalidades más robustas para este mundo tan complejo y para nuestras organizaciones que puedan inventar el futuro. Vamos con la última, la dejé para el postre porque es mi favorita. Hay gente que dice, mira, mis hijos que terminaron la secundaria dicen, ya está Wikipedia y ya hice toda la secundaria haciendo control C, control V con Wikipedia, así que ¿qué más puede venir? Bueno, puede estar un poquito mejor, que los teléfonos pueden ser más finitos y tener un poquito más de megapíxeles de algo, pero la gente se imagina el futuro como el presente un poquito mejor. Les voy a contar una historia que a mí me hizo cambiar totalmente esa perspectiva y es la historia de una investigadora científica que hace neurociencias. Ella estudia cómo funciona el cerebro. Y resulta que en los últimos 20 años más o menos podemos mirar al cerebro funcionando de manera no invasiva y en tiempo real. La gente se puede meter en distintos aparatos como por ejemplo un resonador magnético funcional por imágenes, no importa, un nombre técnico, y podemos ver este tipo de imágenes en las cuales con color amarillo o naranja vemos las zonas del cerebro que se activan más de lo normal cuando alguien, por ejemplo, ve fotos o escucha voces. De acuerdo a qué hagamos, son distintas regiones del cerebro las que se activan más. Entonces, lo que les voy a contar ahora brevemente es la investigación que hizo esta investigadora científica, pero se los voy a contar de una manera simplificada. Ustedes saben que las investigaciones, de repente me viene un retorno acá muy fuerte, que estoy escuchando mi voz con eco, de repente. Bueno. Ustedes saben que la investigación científica tiene un montón de idas y vueltas, ¿no? Yo lo voy a simplificar un poquito, me voy a tomar algunas licencias poéticas, pero mantengo el concepto de lo que hicieron. Hace unos 8 años tomaron un voluntario y lo pusieron dentro de uno de estos aparatos para ver el cerebro del voluntario y le dijeron, mira esta hoja blanca. Le dieron una hoja completamente blanca. Cuando el voluntario estaba viendo la hoja, fueron corriendo y vieron la pantalla y vieron qué zonas del cerebro se activaban de este voluntario. Le dijeron, deja la hoja, ahora agarra esta otra hoja negra, y cuando vieron la pantalla vieron que el cerebro se activaba un poquito distinto. Entonces le dijeron, vamos a hacer un jueguito. Elegí cualquiera de las dos, la que vos quieras, y nosotros vamos a intentar adivinar cuál de las dos estás viendo solamente mirando cómo reacciona tu cerebro en la pantalla, sin tocarte. Y efectivamente, con un alto grado de confianza podían decir cuál de las dos estaba viendo. Entonces después dijeron, bueno, ahora mira esta otra,
mitad y mitad, o mitad y mitad al revés. Y con cada una de estas el cerebro se activaba un poquito distinto. Y entonces ahora eligieron, vamos a hacer otro juego, elegí cualquiera de las 4, todo blanco, todo negro, mitad y mitad, mitad y mitad al revés. Y ahora no vamos a adivinar, vamos a saber cuál estás viendo. Tanto había subido el nivel de confianza. Y efectivamente podían hacerlo. Y ya ven a dónde podemos ir, podemos empezar a pixelar la hoja. Y cuando estos aparatos tengan suficiente resolución, quizás podamos calibrar uno de estos aparatos con cada persona. Habría que hacerlo con cada uno porque los cerebros son todos un poquito distintos. Y poder decirles, no si estás viendo una hoja blanca o una hoja negra, sino qué estás viendo, sin tocarlo y en tiempo real. Esto fue hace 8 años, como les decía, y la tecnología avanza muy rápido. Entonces les quiero contar el experimento que hicieron hace un año y medio. Los aparatos ya eran más chiquitos, más potentes, más baratos. Y tomaron una voluntaria, la pusieron dentro del aparato y le dieron para ver no hojitas, sino un playlist de 200 videos de YouTube. Habían hecho un playlist de videos de YouTube y le dijeron, mírate todos estos videos. Y la computadora sabía qué es lo que había cuadro a cuadro en los videos y veía qué hacía su cerebro cuadro a cuadro mientras veía cada video. Y construyó un modelo matemático bastante complejo correlacionando las dos cosas. Y cuando terminaron de hacerlo le dijeron a la voluntaria, ahora elegí un video de YouTube que vos quieras. No hace falta que sea uno del playlist, cualquiera de los millones de videos que hay en YouTube. Míralo dentro del aparato y la computadora, con el modelo que construimos, va a tratar de reconstruir el video que acabas de ver sin saber qué es lo que viste. Y este fue el resultado. En un cuadro del video que eligió esta persona estaba más o menos esto, la computadora procesó y dijo, creo que estás viendo esto. Es decir, acertó, no el color, pero sí que era una mancha negra en el medio. Después, este era otro cuadro que vio en el video. Este es el cuadro reconstruido. Y este, y este, y este. Es decir, la computadora todavía no puede decir que esta persona acaba de ver a Steve Martin, el actor. Pero puede decir que es un hombre de tez blanca, que está a la izquierda del cuadro, que el fondo quizás es menos importante para la persona que lo está viendo. Y no sé si se dan cuenta, pero estas fotos así un poquito borrosas se parecen a las fotos de nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Vieron que a veces están borrosas? ¿Por qué están borrosas esas fotos? Hay 2 razones posibles. Una era que la foto original no era borrosa, pero se degradó con el tiempo. Y otra era que la foto original ya era borrosa y por eso no los vemos bien. Hicieron falta varias generaciones de tecnología fotográfica para que hoy podamos ver a nuestros bisabuelos de manera nítida. Eso fueron varias décadas que llevó. Acá pasa lo mismo. Acá hacen falta algunas generaciones más de estos aparatos. La diferencia es que no son décadas, son algunos años. Los investigadores se pelean si son 5 o 10 años. Lo que falta para que podamos reconocer es Steve Martin. Y para terminar, voy a llegar a contarles el sueño de mi vida, porque esto se pone mucho mejor todavía o mucho peor. Resulta que si uno cierra los ojos y se imagina una imagen, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esa imagen. Entonces lo que vamos a poder hacer dentro de no mucho es tomar a alguno de ustedes, calibrarle el cerebro haciéndolo ver varias cosas y decirle ahora pensá en una imagen. Y nosotros no te vamos a decir qué estás viendo, te vamos a decir qué estás pensando, sin tocarte. Y si todavía no les agarra un retorcijón en la panza, lo que viene ahora es lo mejor, se pone mucho mejor y es el sueño de mi vida. Porque resulta que si uno cierra los ojos y va a dormir y sueña con imágenes, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno ve esas mismas imágenes. Entonces el sueño de mi vida es un día meterme en uno de estos aparatos, cerrar los ojos, dormir, soñar, grabar mi sueño, despertarme, ver el video de mi sueño y subirlo a YouTube. Dependiendo de que haya soñado, ¿no? Esto es una tecnología que se nos puede meter dentro de la cabeza y cambiar la sociedad de maneras radicales. Es una tecnología que nos obliga hoy a hacernos preguntas que no nos estamos haciendo. Como dónde termino yo y empieza el otro. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué rol juega el Estado en todo esto? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo van a ser las relaciones? Y no estamos hablando. Y para cerrar, les quiero contar que esta misma tecnología que puede llevarnos a un mundo terrible, nos puede llevar a un mundo muy distinto. Resulta que hay pacientes que están en estado vegetativo, seguramente oyeron hablar, es gente que pierde control sobre su cuerpo, está clínicamente viva,
pero no tiene manera de mover un músculo, ni de hablar, ni de comunicarse con el mundo exterior. Está encerrado dentro de sí. No sabemos hoy si esta gente es consciente o no. Hay discusiones y hay algunas señales muy leves de que quizás una fracción muy chiquitita de las personas en estado vegetativo tienen algún grado de conciencia. Y eso es terrible, ¿no? Porque no podemos acceder a ellos, no nos pueden responder. No sabemos, por ejemplo, si sienten dolor. ¿Cómo hacemos para hacer un tratamiento para un ser querido que está en esa situación si no sabemos si siente dolor? Resulta, y esta es una idea para mí brillante y con esto cierro, que si hacemos lo siguiente, agarramos a cualquiera de ustedes, los ponemos dentro de nuestros aparatos y le decimos, pensá que está jugando al tenis. Se van a activar ciertas zonas del cerebro y le decimos, ahora pensá que te estás moviendo por tu casa. Resulta que las zonas del cerebro que se activan cuando pensás en esto otro son distintas a las anteriores. Y eso es replicable en mucha gente. Entonces lo que podemos hacer es agarrar a una persona que está en estado vegetativo y que creemos que son quizás uno de estos poquitos que por ahí tienen un grado de conciencia, ponerlo dentro de nuestros aparatos, ni siquiera sabemos si oyen, y decirle, pensá que estás jugando al tenis, y vemos qué pasa en su cerebro. Ahora le decimos, pensá que estás moviéndote por tu casa, y vemos qué pasa. Y jugamos varias veces, le decimos una, la otra, 2 veces la anterior, y se empieza a hacer replicable. Primero, oye, si no, ¿cómo hace? Y segundo, algún grado de conciencia tiene porque está siguiendo nuestro pedido de pensar en algo. Y acá viene lo mejor. Si sucede todo esto, cosa que de nuevo va a suceder probablemente en una fracción chiquitita de los pacientes vegetativos, si funciona esto, podemos hacer algo maravilloso. Podemos decirle lo siguiente. Te voy a hacer ahora, paciente vegetativo, una pregunta cuya respuesta es sí o no. Si querés decirme sí, pensá que estás jugando al tenis. Si querés decirme no, pensá que estás caminando por tu casa. ¿Sentís dolor? Yo creo que el mundo que viene puede ser un mundo genial o un mundo terrible. Lo lindo es que no está escrito. Lo lindo es que va a ser un mundo buenísimo o un mundo terrible dependiendo de lo que hagamos entre todos. Y que si nos animamos al juego de la innovación, si nos animamos a jugar con las restricciones a nuestro favor, si nos damos cuenta que no nos queda otra que tomar esos riesgos y gestionarlos bien, pero principalmente si nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos acá, los que vamos a definir a qué mundo vamos, estoy segurísimo que entre todos vamos a hacer un mundo muchísimo mejor. Gracias.